Mauricio me presentó algunos temas posibles que podrían usarse para la preparación de los maestros de escuela dominical. Y entre ellos estaba la doctrina del pecado. La doctrina del pecado según la Biblia, porque todos nosotros sabemos que el pecado es malo, pero vamos a ver en la Biblia cómo se manifiesta el pecado tanto en la humanidad como a niveles de ángeles, como nos relata el libro de Segunda Pedro, capítulo 2. Vamos a ver en primer lugar lo que es el pecado, pero antes quiero decirle que una persona me preguntó que por qué cuando yo predico o cuando yo doy alguna clase uso estos medios. Bueno, la respuesta es la siguiente. Según la pirámide del aprendizaje, cuando uno escucha, solo el 5% de lo que escucha lo recuerda el siguiente día. El 5%. Y eso es si sabemos escuchar, porque no todos sabemos escuchar. Algunas personas, cuando ya comienza el mensaje, se duermen. Yo me acuerdo en la primera iglesia bautista, ya cuando era el edificio, cuando estaba la iglesia en el edificio viejo, yo ya sabía cuántos hermanos se iban a agachar la cabeza ya cuando el pastor comenzaba a predicar. Entonces, es decir, si tomamos en cuenta eso, sería 0% el siguiente día. Bueno, si leemos un libro, tenemos el 10% el siguiente día de lo que leemos. Si vemos un gráfico como este, tenemos el 20% el siguiente día. Y ver y escuchar el 30% el siguiente día. Es lo que vamos a ver ahora. Y si tenemos una conversación, que yo espero que tengamos hoy esa conversación, entonces sería el 50%, o sea, la mitad de lo que yo diga se va a recordar mañana. Dios mediante. Ojalá sea así, pues, que sea el 50%, por lo menos. Entonces, voy a comenzar diciendo que la Biblia nos habla de lo que es el pecado. Pero yo quisiera que alguno de ustedes me diera una respuesta. ¿Qué es el pecado para ustedes? ¿Qué cosa? ¿Qué es el pecado? Son dos cosas. ¿Qué es el pecado y qué cosa es pecado? Pues si podemos contestar qué cosa es pecado, diríamos fumar, beber guaro, tener varias mujeres. Bueno, ese es pecado. Vamos a ver, Mauricio. El pecado es transgredir las normas que Dios dio para su pueblo. Muy bien. El pecado es transgresión de la ley. Eso nos dice. Ahí tenemos un versículo de Santiago 4:4. Si yo les pregunto, ¿qué es pecado de acuerdo con Santiago? ¿Qué cosa es pecado? La amistad con el mundo. ¿Y qué es lo que hace la amistad con el mundo? Nos convierte en enemigos de Dios. O somos amigos del mundo o somos enemigos de Dios. Entonces el pecado es enemistad contra Dios. Es la enemistad que habla el libro de Génesis. Y quiero que revisemos este capítulo 3
del Génesis. Pero para eso vamos a cambiar la... ¿Ustedes han oído decir que el escándalo es el pecado? Dice, si el escándalo es el pecado, sí. Lo hacemos calladito, escondidito, eso no es pecado. No me está viendo el pastor está allá, entonces no me está viendo, yo puedo hacer lo que quiera. O no están los diáconos, no está el hermano Tomás cerca ahí, entonces vamos a ver. Como dijo un sacerdote al cual escuché yo hace como 4 días, decía él, como vivamos es lo de menos, lo importante es la fe. Imagínense, decirle a los creyentes, como vivamos es lo de menos. ¿Qué clase de creyentes podemos tener si nos basáramos en esta filosofía? Entonces, veamos un poquito lo que pasó en el jardín del Edén. Dice, cuando la serpiente se acerca a la mujer y le dice a la mujer, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer. Eso es cierto. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bueno, eso es lo que dice ella que le dijo Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El bien ya lo sabían, el mal era el que no sabían. Y entonces eso es lo que buscaron al obedecer al demonio. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual también comió. Fíjense bien que el pecado entró por la vista, por la mente, por la ambición de ser como Dios. Eso es exactamente. Entonces observemos que a través de la Biblia se repiten estas experiencias, el deseo de ser como Dios. Entonces, veamos lo que dice Juan en la primera epístola, el capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que hace pecado, que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué pasa cuando andamos manejando un vehículo y hacemos una infracción y está el policía ahí enfrente? Se le une el cielo con la tierra al pobre conductor y dice, ya me echó a perder el día este policía. No, el policía no lo echó a perder, fue la infracción que hicimos. Pero decimos, ¿verdad que somos dados a echarle la culpa a otro? Y le echamos la culpa al policía. Ya me echó a perder el día este policía, dice. Y este policía no acepta dinero, dice, es duro, más si lo conocemos. Entonces, es lo que pasa también en la vida humana. Fíjense que la mujer le echa la culpa a la serpiente y Adán le echa la culpa a la mujer e indirectamente o directamente le echa la culpa a Dios también, porque le dice la mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Entonces no hay, esta es la excusa. Y cuando el policía le reclama al conductor, ¿qué es lo que dice el conductor? Es que no miré las señales, es que está escondido ahí.
Bueno, son las excusas. Eso es lo que vemos. Aquí tenemos la imagen de la serpiente. En realidad se usa la imagen de la serpiente para representar a Satanás. El diablo fue el primero que se rebeló contra Dios. Dice que el nombre de Satanás era Lucifer. Lucifer significa portador de luz. Y ese en el idioma griego, portador de luz. Entonces, quiere decir que Satanás, antes de la rebelión, era un ángel de luz. Eso nos dice la Escritura. Pero decidió por su propia voluntad rebelarse contra Dios. Fíjense que bien lo que digo, por su propia voluntad. Y el hombre cuando infringe la ley lo hace por su propia voluntad también. No es que no conozcamos la ley. Adán y Eva conocían la ley que Dios les había dicho, no coman de ese árbol. Y ellos voluntariamente, pero por la ambición, porque era agradable a los ojos y de buena apariencia el árbol y agradable para todo, para el gusto. Entonces, por eso comió. Pero veamos que antes que el pecado se introdujera en la raza humana, se había introducido en el universo. En el universo a través de estos ángeles rebeldes que siguieron a Lucifer. Entonces veamos lo que dice segunda epístola de Pedro 2:4. Yo les voy a pedir que tengan su Biblia o si tienen el teléfono con su Biblia allí, pues que participemos, porque yo les dije que espero que sea una conversación, que no sea solo yo el que estoy hablando. Entonces, en la epístola de San Pedro, la segunda epístola 2:4, ¿qué es lo que dice? Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy bien, si no perdonó a esos ángeles, implícitamente nos dice por qué nos va a perdonar a los humanos si nosotros somos menos que los ángeles. Y los tiene reservados, dice, en oscuridad hasta el día del juicio. Ahora veamos lo que dice Judas en el versículo 6. Recuerden que Judas tiene solo un capítulo. El versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es lo mismo que dice San Pedro. Dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad. Fíjense que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. De manera que cuando cometemos una infracción de la ley de Dios, estamos perdiendo esa dignidad de ser hijos de Dios. Entonces, veamos, bueno, ya Génesis ya lo leímos. Entonces no tenemos que volverlo a leer porque ya dijimos que lo que hay allí es una rebelión, una desobediencia, un deseo de ser igual a Dios. Y es lo que reina hoy en día. Hoy en día la ciencia quiere ser más todavía que Dios. La ciencia niega, por ejemplo, el científico que murió hace poco, Hawking, dijo que no se necesita a Dios para crear un universo. Eso dijo él, no necesitamos a ningún Dios
para crear el universo. El universo se produjo por una explosión. Entonces, ¿para qué un Dios? Si fue un calentamiento de los átomos ahí que produjo esa explosión. Entonces, eso sigue activo. Entonces, otro concepto que tenemos del pecado a nivel popular es, ¿qué cosa es el pecado? Hacer lo malo. Pero ¿qué cosa es hacer lo malo? Hay muchas personas que no hacen lo malo, sin embargo, no son hijos de Dios. Hay muchas personas muy buenas, no fuman, no toman, tienen una sola esposa. Sin embargo, vamos a decir que esa persona, porque no hace lo malo, no comete pecado. No, no podemos decir eso, porque esa persona, mientras no se reconcilie con su Creador, no puede existir esa comunión con Dios. Entonces, esa persona, aunque no haya hecho lo malo, no tiene la comunión con Dios. La definición etimológica de pecado, tanto en el griego como en el hebreo, es errar al blanco. Ahí tenemos una imagen. Esas flechas han errado el blanco. En vez de dar en el centro, una totalmente se salió, la parte de abajo se salió totalmente del círculo y el otro casi está en la franja exterior del blanco. Ninguno dio en el blanco. Eso significa el pecado, tanto en el griego como en hebreo. Fallar el blanco, no alcanzar el objetivo y no lograr la meta. No lograr la meta. Entonces, cuando cometemos pecado, no hemos logrado la meta. La meta es la comunión con Dios, la reconciliación, la armonía entre la humanidad. Observemos hoy en día que las grandes potencias están ideando los aviones más destructivos para matar a la mayor cantidad de la humanidad. Imagínense, ¿estarán en comunión con Dios estas personas? Jamás, porque lo que están buscando es la destrucción de la humanidad, mientras Dios quiere la comunión con toda la humanidad. El pecado entró en la raza humana a través del engaño, la desobediencia. ¿Quién fue el que hizo el engaño? Satanás. Ahí está la parte de Satanás. Y la desobediencia por parte de la pareja, digamos. Y al haber hecho la desobediencia, fue motivado por la mente. Y de ahí vino la incredulidad, porque el diablo le sembró la incredulidad. Con que Dios les dijo que no comieran. Se han equivocado. El día que coman, van a ver, se les van a abrir los ojos, van a ver las cosas de otra manera. Es lo que nos ha contado don Tomás cuando él era estudiante, que los compañeros le decían, bueno, ¿y vos por qué no tomás? ¿Y vos por qué estás allí viendo nada más? Bebete un trago y vas a ver cómo te vas a sentir todo como un hombrecito. Bueno, eso es lo que la gente le dice a los creyentes. No seas tonto, todavía estás metido en una iglesia. Y por la duda viene la transgresión y el deseo de ser igual a Dios. El cerebro humano es el instrumento que especula, que quiere usar la ciencia como una manera de especular y ser igual a Dios.
y explicar todo por razonamiento filosófico. Sí, este mundo fue hecho así. No, hombre, andan creyendo en la creación. Yo tengo un amigo que es ateo y nos comunicamos de vez en cuando y él me dice, yo tengo una Biblia, me dice. Y entonces yo le digo, está bien, hay que leer la Biblia. Entonces, estas personas que dicen ser ateas, lo que en realidad están haciendo es queriendo apartar a Dios de su vida para no tener que rendir cuenta. Pero debido a la caída del género humano, toda la humanidad perdió la comunión con Dios. Al separarse de Dios, se separó también de la comunión con Dios. En Romanos 5:12, ¿qué es lo que nos dice? Así la muerte A ver, pasó. por favor, repítelo, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por un hombre entró la muerte y por un hombre también entró la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. La doctrina del pecado en griego se llama hamartología. La H está representando una aspiración que tiene la palabra griega, que se decía hamartología. En la teología cristiana es el estudio del pecado desde una perspectiva bíblica. La Biblia dice claramente que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Entonces, ¿qué cosa es pecado? ¿No han oído ustedes decir que hay pecado por omisión y por comisión? Pues ahí tenemos, la omisión es, ¿qué cosa? No hacer lo que está ordenado por la palabra de Dios. Y la comisión es violar la ley. Esa es la comisión. Entonces, todo lo que va contra la ley de Dios es pecado. El pecado es enemistad contra Dios. El pecado ha puesto en enemistad a los seres humanos con Dios y con la humanidad. Fíjense bien, hay enemistad con Dios y también con la humanidad. ¿Por qué les dije yo que estos líderes de las grandes potencias quieren destruir a la humanidad? Porque son enemigos de Dios y son enemigos de la humanidad. Entonces ellos quieren destruir a la humanidad. Veamos lo que dice Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso significa que el pensamiento del hombre natural está condicionado y gobernado por la enemistad contra Dios y contra nosotros mismos. Yo cada vez que veo a una persona que está fumando, yo digo, se está destruyendo él solo. Cuando veo a un borracho, cuando veo a un chavalo que está con un vaso de pega, oliéndola, pobre cerebro de ese niño. Él no sabe que su cerebro se está destruyendo y que él no va a servir para nada. Vino a este mundo con la imagen del Señor, pero él la está destruyendo. Y eso es lo que pasa
con el vicio. El vicio no, pero el vicio no es más que el resultado de la desobediencia y haber perdido la imagen de Dios. Fíjense que por un hombre, dice Romanos, que entró la muerte. Entonces, por un solo hombre trajo la ruina a la humanidad, un solo hombre, Adán. Fíjense bien que Romanos no dice que por la mujer, por un solo hombre, porque él fue el responsable. ¿Para qué obedeció? Entonces él cometió una doble desobediencia. La desobediencia a Dios y también la desobediencia al haber escuchado a la mujer. Entonces, en el Antiguo Testamento nos da las claves que caracterizan la historia espiritual del hombre. ¿Cuáles son? La tentación, la rebelión, la culpa, las excusas, el castigo, pero sin redención. En el Antiguo Testamento no hay redención. La redención se alcanza hasta en el Nuevo Testamento por medio de Jesucristo. En el pasaje que leímos de Génesis del 1 al 6, encontramos que hubo seducción por parte de Satanás. Seducción con mentira. Y eso es lo que debemos evitar nosotros, ser engañados. Recuerden que nos engañan con mentiras. Hoy en día las redes sociales, hermanos, están llenos de mentiras. Decía un periódico, el Washington Post, hace como 2 años, que nos den un teléfono celular y una conexión con la red internacional llamada Internet, y entonces podemos destruir a familias enteras y a comunidades enteras, incluso el mundo. Las redes están llenas de mentiras y Satanás está usándonos a nosotros para que seamos mentirosos como él, porque él es mentiroso y padre de mentira. Entonces viene la desobediencia, la comisión del pecado, el miedo, porque hubo miedo cuando ya cometieron el pecado y el miedo lo hizo esconderse. Quisieron esconderse de la presencia de Dios, y es lo que nosotros hacemos cuando cometemos un pecado. Nos queremos esconder de los hermanos, que no me vean. Y las excusas, pero de nada de eso sirve, porque vienen las consecuencias. Y van a ver ustedes en lo que voy a ilustrarles posteriormente, cómo las consecuencias son inevitables. No podemos nosotros esconder las consecuencias. Y por eso les voy a ilustrar con personajes bíblicos cómo el pecado arruina la vida de nosotros. Dice Juan 8:44. ¿Alguien lo tiene ya? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. A ver, espera un momentito. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien. Ahí se describe lo que es el diablo.
Y muy obedientemente nosotros creemos esas mentiras de Satanás. Entonces vamos a ver, yo les dije que les voy a ilustrar con personajes bíblicos las consecuencias del pecado. Y la primera, y esas personas pecaron con conocimiento de la ley de Dios. Todas ellas pecaron con conocimiento de la ley de Dios. Primero ya vimos a Adán y Eva en el capítulo 3 de Génesis. Ahora yo les voy a mostrar a un personaje que muy pocas veces nos referimos a él, a esa persona. Ese se llama Acán. Este hombre robó el botín de la ciudad de Jericó. Ustedes recuerdan que Jericó era una ciudad amurallada, bien segura, bien protegida, pero los israelitas en 7 días, con el sonido de trompetas y las vueltas que le dieron a la ciudad, derribaron los muros. No hubo muro que no cayera. Entonces, eso lo encontramos en el capítulo 7 de Josué. Pero ahí en esa historia está este personaje llamado Acán. Este Acán, como los hebreos, los israelitas, tomaron toda la ciudad, destruyeron todo, porque Dios les dijo que destruyeran todo, que no tomaran nada de allí. Pero este personaje Acán, vamos a ver lo que él confiesa más tarde, porque ahorita solamente les estoy presentando a estos personajes. El otro personaje que ustedes lo conocen muy bien es el rey David, pero lo conocemos como el escritor de los salmos, como el que nos inspira a pedir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque él cometió grandes pecados y por la hermosa Betsabé, que ya lo vamos a ver después. Y en el libro segundo de Samuel, capítulo 11, encontramos esa historia. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos 5, del 1 al 11, encontramos la historia de Ananías y Zafira. Entonces vamos a ver cada uno de estos personajes para que vean las consecuencias del pecado. Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, por un solo hombre se produjo la ruina a la colectividad de Israel. Vamos a ver por qué la ruina. Acán causó la derrota de Israel en la ciudad de Ai. Entonces, la ciudad de Ai está señalada ahí por esas flechas. Ellos habían conquistado Jericó y muy cerca estaba la ciudad de Ai. En algunas versiones modernas lo escriben sin H, la ciudad de Ai. Y en la batalla de Jericó dijimos que tuvieron éxito. Luego Acán ve el botín, codicia, roba la riqueza y las esconde. Y por esa razón, cuando llegan ellos a querer destruir la ciudad de Ai, no pueden. Y entonces el pueblo de Israel se pregunta, ¿por qué? Y entonces la razón es la siguiente. Había un anatema. El anatema tiene 2 significados en la Biblia. Uno es maldición y ese es el que se conoce popularmente entre los creyentes. El anatema es maldición, pero hay otro significado que Pablo lo usa. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema
separado de Cristo por amor a mis hermanos y mis parientes. Porque el anatema es algo que fue dedicado, consagrado a algo. Y a eso se refiere Pablo, a que él está separado del mundo, consagrado directamente al servicio de Dios. Por eso él dice que yo quisiera hacer anatema, una libación, una ofrenda directamente a Dios. Pero ahí tenemos el anatema en el griego, que quiere decir ex voto, don u ofrenda, oblación u ofrenda, persona u objeto dedicado para algo o para alguien. Entonces, este botín que Acán tomó estaba dedicado para la destrucción, no para que lo robaran, no para que lo llevara el pueblo de Israel escondido. Entonces, por eso viene el castigo. Y vemos aquí que hay una persona que ayuda a los espías que van a tomar la ciudad de Jericó. Josué manda a unos espías para ver cómo está la ciudad de Jericó. Y hay una mujer que es una ramera, pero que ella vive en el muro a la entrada de la ciudad. Y ella le dice a los espías que se escondan en su casa. Y por eso no son asesinados. Esa fue la primera parte de la victoria de Jericó. Y la otra parte fue que la tomaron sin ningún problema. Pero cuando se dan cuenta, cuando Israel se pregunta por qué razón no ha triunfado en la ciudad de Ai, entonces Dios le dice: Israel ha pecado. Es decir, ha fallado el objetivo. El objetivo era destruir todo, no tomar nada. Dice: han quebrantado mi pacto que yo les mandé, infracción. Y también han tomado del anatema, maldición. Han hurtado. Claro, era un hurto porque estaba, no era para que lo llevaran, sino para que lo destruyeran. Han mentido y lo han guardado entre sus enseres, lo habían escondido. Por esa razón, ellos fracasaron en la toma de la ciudad de Ai. Entonces, el anatema de la derrota de Israel fue ese botín. En Josué 7, del 21 al 23, dice que Acán vio un hermoso manto de Babilonia. Ese era el botín, un hermoso manto de Babilonia. Imagínense cómo estaría valorado ese manto. 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo, de más de 1 libra. Entonces, dice, me deslumbraron cuando él vio eso, el manto de Babilonia, la plata, el oro. Y muchos se deslumbran, hermanos, por la fama. Entonces dice, me deslumbraron, esa es la codicia. Y me apropié de ellos. Robó. Entonces lo escondí. ¿Por qué lo escondió? Porque sentía culpa. Lo mismo que hizo Adán y Eva. Se escondieron porque tenían culpa. Y lo escondí en un hoyo, cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Él confesó pues que había cometido esa infracción y él era el culpable. Entonces Acán vio, codició y tomó. Sin embargo, los israelitas desobedecieron, según el capítulo 7, versículo 1,
desobedecieron porque ellos no lo delataron. Ellos sabían que había un culpable, pero no lo delataron. A lo mejor él les prometió compartir con ellos la ganancia, el botín. Entonces, este hombre tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. No solo contra él, no solo contra Acán, sino contra los hijos de Israel. Entonces veamos los pasos que llevaron a Acán al pecado. Primer paso físico, vio. Segundo, el paso mental, codició. Lo mismo que le pasó a Eva, ella vio que el árbol era agradable, codició. Tercer paso, el paso volitivo o voluntario. Volitivo es la voluntad, porque yo les dije que todos los personajes que yo les iba a citar habían cometido desobediencia voluntariamente. Y tomó, dice, la acción o la comisión del pecado. Y luego vienen las consecuencias. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. En el libro segundo de Samuel tenemos la otra historia, la de David. David se levantó de la cama y mientras se paseaba por la azotea del palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. Seguro que la mujer esta tenía el baño en el patio. Y David estaba en el balcón. Entonces la vio desnuda y la codició. Y le pregunta a sus ayudantes, ¿quién es esa mujer? Y entonces los ayudantes le dicen, es Betsabé, la mujer de Uría, elitita. Entonces, codició, mandó a sus oficiales y la trajo para él. Y luego, Betsabé, fíjense bien lo que es la consecuencia. Betsabé estaba en su periodo fértil porque acababa de pasarle la menstruación. Entonces, cuando él se allegó a ella, se acostó con ella, hurtó. ¿Por qué hurtó? Porque ella era ajena. Ella era la mujer de uno de sus soldados, muy importante. Y consumó la acción. Después de eso, ella se va a su casa, pero quedó embarazada. Ahí está la consecuencia. No se puede esconder el pecado. Y David cometió otro pecado, todavía peor. ¿Por qué? Manda a decir en una carta que la manda con el mismo Uría. Miren qué pecado. Manda la carta con el mismo hombre, marido de esa mujer, porque él no se quiso acostar con su esposa, porque estaban en guerra. Entonces él se vuelve a su mandado, a su trabajo, donde estaba la batalla, y le dice al jefe que estaba al frente de la guerra, que ponga a Urías al frente donde está el peligro, donde no pueda escapar, que lo maten. ¿Para qué? Para que el pobre Urías no se dé cuenta que su mujer está embarazada y que no es de él. Un pecado lleva a otros pecados, es la consecuencia. Ahí está la historia de Natán, el profeta. El profeta llega y le dice a David, había un hombre que tenía había un hombre rico y un hombre pobre. Y el pobre tenía una sola oveja. Pero llegó un caminante y necesitaba el hombre
atender a su caminante. Y mató, no tomó de la cantidad de ovejas que tenía el rico, sino que tomó la oveja del pobre. Entonces dijo David, quien hizo eso debe morir. Qué fácil es, ¿verdad?, condenar a otro. Eso es lo que hacemos, sí. El hermano está en pecado, sí. Tiene que, lo vamos a echar de aquí. Entonces, le dice Natán, tú eres ese hombre. ¿Cómo se sintió ese rey, verdad? Al decir, yo mismo di la sentencia de muerte y ahora yo soy el culpable. Pero ese es el pecado, hermano. Después el niño enfermó de muerte y al final el rey David se echaba al piso rogando a Dios que lo sanara, pero no, el niño murió. Y esa es la consecuencia del pecado. Lo que se hace a escondidas trae consecuencias a la luz del día. Y la otra parte que está en el Nuevo Testamento es el pecado de Ananías y Zafira. En los días del Nuevo Testamento, ustedes recuerdan cuál era la situación que se daba entre los hermanos. A ver, alguien que me diga cuál era la situación que se daba. Tenían todas las cosas en común. Vendían las propiedades. ¿Y qué hacían con las propiedades? Sí. Se las entregaban a los apóstoles para que ellos los repartieran entre los hermanos. Entonces, Ananías y Zafira, Ananías, pues que era el hombre, vende su propiedad. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, Javier? ¿Y el micrófono qué le hiciste? Se robó el dinero y no lo entrega todo. No lo entregó todo, ¿verdad? A ver, Gerardo. Ese es el pecado, ¿verdad? La mentira, ahí está la mentira siempre. Y querer aparentar devoción, querer aparentar que esta familia estaba regalando su propiedad para bienes de la comunidad. Quería engañar. Fíjense bien que el pecado nos lleva a cometer todo esto: engaño, mentira, fraudulencia, apariencias falsas. Todo eso hace el pecado. Entonces, ahí lo que tenemos es una falsa piedad. Entonces, ellos le llevan el dinero, él primero lleva el dinero a los apóstoles, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pedro le dice: ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto, dice él, pero ocultando una parte para quedarse con el anatema, porque eso era un anatema. Ya había sido dedicado el dinero, había sido dedicado para que lo repartieran los apóstoles, y al quedarse él con parte de ese dinero, era parte de la maldición, parte del anatema. Entonces, Pedro le dice: ¿cómo es posible que hayas mentido, que hayas llenado tu corazón para que
para que mintiera. ¿Cómo es posible? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué fue lo que le impulsó? ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Qué sería lo que le impulsó a Ananías a esconder una parte del dinero? Él haber dicho, ¿qué se van a dar cuenta en cuanto vendí la propiedad? Entonces lo que yo dé, eso es lo del precio de la propiedad. Pero no hay cosa escondida que no salga a luz, hermano. Antes, cuando se empezaba a predicar el Evangelio, se daban unos trataditos, se llamaban tratados, unos folletitos con historias del Evangelio. Y en uno de esos tratados decía el título, no sé si don Tomás lo leyó alguna vez, La muñeca que creció. ¿Lo leyó usted? La muñeca que creció. ¿Qué creen ustedes con ese título? La muñeca que creció. La muñeca había sido rellenada con frijoles, granos de frijoles. Y la niña enterró la muñeca en el patio de la casa. Entonces, cuando vino la lluvia, los frijoles crecieron en la forma de la muñeca. No había dónde esconderse. Ahí estaba enterrada la muñeca. Y eso es lo que realmente produce la mentira, el pecado, querer esconder las cosas. Bueno, entonces, ese es el pecado de Ananías y Zafira. Bueno, pero voy a terminar de contar la historia de Ananías, porque el hombre cayó muerto y lo van a enterrar. Cuando los enterradores regresan, se presenta la esposa, Zafira. Y Pedro le pregunta a la esposa, ¿en cuánto vendieron la propiedad? Y ella mintió también. Y entonces Pedro la reprende y le dice, mira, ahí están los enterradores que vienen de enterrar a tu marido. Y vos también te vas junto con él. Y ella en el momento murió. Sí, entonces tanto él como ella mueren por su mentira, por el engaño, por la traición, por la transgresión, por todo esto que ellos habían cometido. Vamos a pasar entonces a la conclusión para ver lo que es el pecado. Ya dijimos que es transgresión de la ley, es enemistad con Dios, es infracción de la ley de Dios. Ahí están los textos. Es la desobediencia ignorar a Dios y su ley. Efesios 5:6. Es rebelión. El mal existía de antes de la creación,
por medio de Satanás y sus ángeles que se rebelaron, como ya hemos dicho. En 2 Pedro 2:4, Judas 1:6 y Juan 8:44. La incredulidad, Hebreos 3:12. El engaño, la duda. Jeremías 17, eso sí les voy a pedir que alguien, a ver si Javier le pasa el micrófono a alguien. Jeremías 17, del 9 al 10. Eso para ver el testimonio del Antiguo Testamento. ¿Quién lo tiene ya? 9 al 10. Sí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Por eso no nos podemos esconder de Él. Y el deseo de ser igual a Dios, en no hacer la voluntad de Dios, actuar contra Dios en el libro de Santiago.